creatividad, ¿cómo funciona? Puedo conectar un punto con otro punto y eso hace que aparezca una nueva conexión. Entonces, si tú eres una persona culta o eres una persona inteligente o eres una persona que tienes muchos puntos en la cabeza, eres capaz de mezclar una cosa con otra. Te explico cómo funciona un chiste, que esto es muy divertido. Venga. Un chiste funciona porque tiene el setup y el punchline. Es decir, el setup es la preparación y el punchline es como el golpe, ¿vale? Entonces, cuanto más alejado esté la preparación del golpe, más te ríes, porque hay más sorpresa. Es decir, el humor es sorpresa. Y si no hay sorpresa, no hay humor. De hecho, yo hice un PDG, que es un programa de dirección general en el IES, y cuando terminé me dijeron, ¿qué has aprendido? Digo, que no quiero ser director general. Me dicen, pero si tú tienes empresa, digo, ya, pero una cosa es ser dueño y otra cosa es ser jefe. Y entonces hay que distinguirlo muy bien. Entonces yo, ¿qué hacía? Tenía una empresa y ponía un director general. Y me decían, ¿pero para qué lo quieres? Digo, para que me mande a mí lo que tengo que hacer. Y si no funciona, digo, si no funciona, le he hecho, que para eso soy el dueño. Pero son cosas completamente distintas. Porque mantener un hábito, o sea, hacer un hábito es complicado, pero mantenerlo quizás es más complicado. Y luego hay que ser consciente de cuántos hábitos puedes hacer en el día a día. Porque me escribió una alumna el otro día y me dice, jo, es que he estado intentando hacer esto y esto. Y yo le dije, digo, mira, 1 hora de inglés al día, más 1 hora de deporte al día, más media hora de, no sé qué me decía. Yo digo, no puedes sacar 4 horas de hábitos al día, es imposible. Entonces, elige cuáles son tus batallas. Te doy la bienvenida a mi podcast, el podcast de Mapi Hermida. Personas referentes, brillantes e inspiradoras se dan cita en este espacio. ¿Quieres tener más tiempo, menos estrés, más bienestar y dejar de decir no me da la vida? Mi libro Sí te da la vida está ya disponible en todas las librerías. ¡Comenzamos! El podcast de Mapi Hermida. En este nuevo capítulo charlamos sobre superación, desarrollo personal, productividad con José Luis Izquierdo, más conocido como el Mago More. Mago, por decir algo, porque es conferenciante, escritor, humorista, en fin, un sinfín de cosas. Bienvenido, More. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a tu podcast. Muchísimas gracias, como todos los invitados de mi podcast. Empezamos por esa recomendación gastronómica. ¿Qué le gusta al Mago More? ¿Dónde come? ¿Qué restaurante nos quieres dejar en este capítulo? Pues mira, te voy a dejar 2. Venga. Uno que se llama Silk, que está en Alcobendas, y que es de mi amigo Cipri Quintas, porque es un sitio mágico donde siempre pasan cosas y donde siempre que vas conoces a alguien nuevo y se generan unos vínculos increíbles. ¿Puede ser que has hecho ahí un sketch? Sí, claro, hemos hecho muchos con Es Mota. que yo te he visto ahí con Mota en algún sketch. Muchísimos. Entonces, ese me gusta mucho la comida, pero sobre todo me gusta la magia del sitio. Y luego hay uno que me encanta que se llama Naked and Sated, que es del chef Bosquet, de Marcos Llorente, que son amiguetes. Muy bien. Porque ahí se come todo sin gluten y yo soy anti-gluten total por mi artritis. Ah, muy bien. Y ahí estoy seguro porque sé que todo lo que pide es sin gluten. Muy bien, pues nada, quedan esas 2 recomendaciones, sí, y Naked and Salted. Pues nada, ahí lo anotamos también en el podcast. Y vamos y empezamos hablando de tu libro, Superpoderes. Tienes 2, los 2 hablan de superpoderes. ¿Qué es esto de tener un superpoder? Bueno, el primero se llama Superpoderes para gente normal, que habla más de mi historia, de hábitos, de fuerza de voluntad, este tipo de cosas. Y el segundo surgió de la nada porque yo no quería escribir otro. Me había quedado agotado. A pesar de que me he ido muy bien, porque he vendido 100.000 ejemplares, que no es nada fácil. O sea, vender 100.000 es complicadísimo. ¿Y eso de agotarse por escribir un libro? Porque tú estuviste 2 años. Estuve prácticamente 2 años. Y fíjate, creo que fue una gran ventaja, porque cuando la gente escribe un libro, normalmente el editor te pone una fecha, entonces tú vas con la lengua afuera. Si no has escrito nunca un libro, pues realmente no sabes qué va a salir de ahí, tienes cierta incertidumbre. Y entonces, ¿qué pasó? Que como yo estaba tan liado, iba posponiendo la fecha. Ya. Y cada vez que yo lo retomaba, por mi trabajo, digamos que tenía que volver a releer como si empezara otra vez de nuevo. Y eso al final me dio un libro muy pulido, porque cuando tú escribes un libro, la gente no tiene tiempo de pulirlo. Entonces yo escribía y cuando volvía a repasarlo era como, uff, qué pereza otra vez. Pero al leerlo me daba cuenta de cosas que quería cambiar. Ya. Eso le pasa a mucha gente que escribe un libro, lo publica con cierta prisa o con cierta premura y cuando lo revisa después de un año dice, jo, no tenía que haber escrito esto, pues a mí me pasó eso, pero en el proceso de elaboración. Pues te comprendo mucho porque yo escribiendo Si te da la vida me puse 6 meses de escritura. Dije, si cada día escribo una página, en 180 días tengo 180 páginas. Cuando pasaron los 6 meses tenía muchísimas más
¿Y qué me pasó? Que nunca terminaba, o sea, era un libro al final es interminable, o sea, es la parálisis por el análisis, ¿no? Siempre es mejorable y llegó un momento en el que dije, es que no sé cuándo parar de hacer este libro. Claro, ¿no? pero hay muchos libros que no tienen ese pulido. Ya. Entonces yo lo llamo libros bien intencionados. Tú lo lees, ves que la idea está muy bien, pero no termina de llevarme a ningún lado, no me atrapa, ¿sabes? Ya. Y yo creo que los libros hay que pulirlos. Ya. No, 1 o 2 veces, efectivamente, no puedes estar toda la vida puliéndolo, pero bueno, y este nace de una newsletter que yo escribo, porque todos los días escribo un email. Primero por necesidad, porque yo necesito escupir todo lo que voy aprendiendo, y si está escrito, mejor. Y entonces empecé a escribir y todo el mundo me decía, jo, es que son buenísimos, es que no sé qué, es que os lo voy a recomendar, es que no sé cuántos. Por cierto, hay que decir a la gente que nos está viendo que si se quieren apuntar es magomore.com y ahí, pues ahí está. es gratis y recibirán una historia de lo que a mí me da la La gana. recibo de lunes a viernes. Claro. Y entonces, como ya tenía tanto material, llevo como 1000 emails escritos, hablando con el editor, me dijo, ¿y por qué no hacemos un libro de los emails? Porque te lo pide la gente. Entonces hice un libro con los primeros emails contando historias. Entonces es un libro que para mí está muy chulo porque ahora mismo la gente va como pollo sin cabeza, no tiene tiempo para leer. Hay muchos padres que me dicen, jo, es que me encanta el libro porque mi hijo lee uno cada día. Y en realidad es un folio, es una historia. Y puedes empezar por donde quieras, además. Sí, no tiene ningún problema. Hablo de todo, lo que a mí me gusta, de productividad, de desarrollo personal, de inteligencia artificial, de ayudar, de lo que me da la gana. Y entonces es un libro muy ecléctico, pero a su vez es un libro como TikTok. Yo digo que en vez de hacer así con el TikTok, haces así y cada día pasas una página. ¿Que te gusta? Pues te lees otra. ¿Que te gusta? Te lees otra. Y está muy bien. Eres especialista en hábitos, te diré que tu primer libro, yo lo escuché en audiolibro, que me pareció una pasada la locución, porque dije, madre mía, la de horas que ha debido echar aquí More, y lo disfruté mucho, me inspiró mucho también para escribir el mío, especialmente toda la parte de hábitos, y quería profundizar ahí, ¿no? Porque tú sí que eres una persona que, como dicen los ingleses, el walk the talk, que predicas con el ejemplo, ¿no? ¿Qué hábitos tienes incorporados en tu día a día? Bueno, debo decir que no tanto. Ah, bueno. Y esto es muy importante que la gente lo sepa. Yo cuando estaba escribiendo el libro, una cosa que me planteé fue, si cuentas esto, tienes que hacerlo, porque si no, eres un mentiroso y estás engañando a la gente. Y yo he visto eso muchísimas veces en conferenciantes, en autores de libros que te están contando que hay que comer sano y luego ves que se meten unos copazos y que fuman, etcétera, etcétera. Entonces yo no quería hacer eso. Pero es verdad que hay veces que la vida te puede. Tú intentas seguir unas normas, pero hay días que por lo que sea te lo saltas. Tampoco pasa nada. Y hay que dar también ese mensaje a la gente que es muy importante. Es decir, cuando tú ves a alguien que admiras o que sigues a nivel de productividad, yo tengo un curso de productividad, tengo 8.000 alumnos. Una de las preguntas que más... 8.000, Sí. impresionante. Bueno, pues porque al final tú vas haciendo ediciones y se van apuntando. Y una de las preguntas que más me hace la gente es, oye, ¿a quién sigo de productividad? Y yo le digo, no sigas a nadie de estos famosos de Internet. Y te voy a explicar por qué. Porque eres padre o madre, llevas a tus hijos a extraescolares, tienes un trabajo de 8 horas, te desplazas en coche y estás siguiendo a un tipo que se levanta a las 6 de la mañana, que no tiene hijos, que vive de Internet. Y entonces, o sea, estás intentando imitar un modelo que no es tu modelo. Que está bien verlo y ver cosas que tú puedas copiar, pero si tú te afanas en hacer exactamente lo mismo que hacen ellos, es como si un chaval que juega al fútbol intenta equipararse con Mbappé o con cualquiera de estos. Es imposible. Entonces, eso te lleva a la frustración. Yo hay veces que me salto cosas, igual que Marie Kondo, la de la limpieza, la del orden, tuvo 3 hijos y dijo, oye, que sí, que todo esto que yo contaba está muy bien de soltera, pero es que ahora con 3 hijos ha cambiado la cosa. Pues esto es un poco lo mismo. O sea, hay etapas en la vida, pero es verdad que si tú tienes una serie de hábitos fijados, pues eso al final te ayuda en una barbaridad. Yo, por ejemplo, ahora estoy muy fijado con el deporte, empecé a hacer fuerza, llevo un año haciendo fuerza y lo he notado una barbaridad. Y luego tengo mis hábitos de alimentación, por supuesto que sigo a rajatabla. Tus 10.000 pasos. Mis 10.000 pasos, efectivamente. ¿Ese sigues? Sí, sigo con él. Que no quita que hay algún día que me lo pueda saltar. Es como lo del email. O sea, en el momento que el hábito está fijado, digamos que está como grabado a fuego, ¿vale? Si tú un día te lo saltas no va a pasar nada. Ahora, el problema es cuando te lo empiezas a saltar de continuo, porque ya estás en el hábito de no hacer el hábito. Entonces, yo tengo muy claras mis banderas rojas. Cuando ya llevo tiempo que me estoy saltando un hábito, de repente digo, ojo que se te está olvidando. Es como si ya eso que tú hubieras escrito ahí en escritura cuneiforme se empieza como a levantar y dices tú, no, por ahí no. Porque mantener un hábito, o sea, hacer un hábito es complicado, pero mantenerlo quizás es más complicado. Y luego hay que ser consciente de cuántos hábitos puedes hacer en el día a día. Porque me escribe una alumna el otro día, me dice,
jo, es que he estado intentando hacer esto y esto. Y yo le dije, digo, mira, 1 hora de inglés al día, más 1 hora de deporte al día, más media hora de no sé qué me decía. Yo digo, no puedes sacar 4 horas de hábitos al día, es imposible. Entonces, elige cuáles son tus batallas, porque si no es imposible. Porque si estás trabajando y tienes hijos y tienes que hacer la comida y no puedes, sencillamente. Entonces me dices que estoy muy agobiada, digo, es que es normal que estés agobiada porque te estás poniendo un peso que tú no puedes llevar. Entonces relaja un poquito. A lo mejor en vez de 1 hora de inglés tienes que hacer media hora. A lo mejor tienes que hacer inglés con bicicleta porque lo puedes hacer a la vez. O sea, te tienes que buscar un poco la vida porque si no es imposible. Es muy curioso que seas el Mago More, que hables de productividad, de hábitos. ¿Cómo es ese viaje que ocurre en tu vida? Pues mira, yo estudié informática en la Politécnica. Entonces yo hacía magia porque me gustaba Eres de un mucho. pueblito de Ávila, ¿no? Si Claro, no me equivoco. yo soy de Ávila. De Ávila. Y vienes Tengo- aquí a estudiar a la Politécnica. Claro, tengo un profe que se llama Don Gregorio, nos hacía trucos de magia. Entonces yo lo primero que hice fue venir a una tienda de magia que está cerca de donde estamos grabando ahora mismo, en la calle San Mateo. Y sigue abierta. Aquí al lado. Anda. Sí, sigue abierta. Ya la vendió, pero él ha cogido un nuevo dueño y sigue abierta. Entonces yo entro allí, me fascina y empiezo a actuar de mago. Y yo hacía magia cómica, ¿Y se me empiezas a daba muy actuar bien. en salas pequeñitas? En O pubs, en discotecas, en pueblos, o sea, lo peor de cada casa. Porque claro, tú tienes que llegar allí y convencer a la gente de que tienen que parar lo que estén haciendo. Oiga, usted que está ligando, pare un momento y me escucha 1 hora. Entonces la gente dice, ¿esto qué es? Entonces tienes que ser, ¡pum! Yo aprendí el don de la atención en el minuto 0, si no estaba muerto. Porque yo... Algo tan preciado ahora, la atención. Claro. Que es de lo que más se habla y de lo que más... Esto podemos hacer un podcast entero solo de la atención, porque sobre estoy eso. súper obsesionado con esto. Y entonces yo tenía que captar la atención en pueblos de Ávila, donde había una orquesta, en 1 minuto. Cuando llego aquí, me voy al Club de Magia, que estaba aquí en el Hogar Canario, en la calle Fuencarral, muy cerquita donde estamos grabando, y entonces empiezo a descubrir la magia. Pero hay un punto en el que yo veo el Club de la Comedia y no sé por qué me enganchan los monólogos. Luego me di cuenta por qué. Porque ¿Ahí ya yo estabas estudiando tu carrera de informática o...? yo estaba a mitad de la carrera de informática. Cuanto mejor me iban las actuaciones, peor me iba la carrera. Entonces llegó un momento en el que yo, en sexto, ya en el último año, dije, hasta aquí hemos llegado. Porque yo ya estaba actuando, ganaba... ¿Y la acabaste o no? No, no la acabé. ¿No acabaste? Joder, o sea, nada, rozaste ahí el título, pero te dio igual. Pero me amuebló mucho la cabeza, porque estudiar ingeniería en la Politécnica Hombre, vamos. te amuebla mucho la cabeza. O sea, Wow. digamos que pasas por unos momentos complicados, no es una carrera nada fácil. Todos los que estábamos allí llevábamos notazas del instituto. Y se puede decir que eres ingeniero, pero vamos, si ya Bueno. se ha llegado a sexto, quiero decir que es que ya... No, pero a mí no soy ingeniero, no me considero ingeniero, pero sí considero que tengo la cabeza amueblada como un ingeniero. Y entonces, como yo hacía magia cómica de hacer reír, descubro los monólogos, que es la misma vía de hacer reír, Te metes por pues lo que me gustaba era la parte de hacer reír. Y entonces un día, de casualidad, empecé a hacer charlas. Yo ya había hecho mis pinitos en formación, me había dado cuenta que podía enseñar a la gente a hablar en público. ¿Por qué? Pues porque al final me resultaba muy fácil. Yo estaba en un escenario, ahora calcula que yo he subido, vamos, con certeza te digo, he subido más de 5.000 veces en un escenario. Yo creo que poca gente puede decir eso. Entonces, como tengo mucha experiencia en empresas y ya llevaba mucho tiempo presentando eventos, un día me ofrecen hacer una charla. Y yo, que soy un descerebrado, pues de repente digo, venga, voy a hacerla. Y empecé a hacer charlas. Y ahí uní lo que más me gusta, que es explicar cosas, la parte docente y la parte de hacer reír. Entonces yo todas mis charlas son como si fuera un espectáculo. Yo me las planteo como si fueran... Esta gente se lo tiene que pasar de escándalo. Y después yo les voy a meter todo lo que yo quiera, porque no está reñido en absoluto la información con el entretenimiento, que es lo que dicen los americanos del infotainment, ¿no? Pues yo mis charlas son muy divertidas, porque la gente se lo pasa muy bien, están muy atentos y después voy dando todos los mensajes que yo quiera dar. ¿Y cómo se trabaja la creatividad, el sentido del humor? ¿Te viene de fábrica? A mí me viene de fábrica, me viene por mis 2 abuelos. Mi abuelo Longinos y mi abuelo Manolo. Eran muy amigos de un pueblo de Ávila muy pequeñito, se llevaban muy bien, estaban todo el día haciendo bromas y yo creo que lo he heredado de los dos. Vamos, me lo han dicho todos los del pueblo, tú eres igual que tus abuelos. Y yo luego viví con mi abuelo Manolo durante bastantes años, cuando vine aquí a estudiar. Entonces, yo todo eso me lo he empapado y luego, pues obviamente tienes que trabajar el humor. Pero sí que es verdad que, como decía Cervantes, artista te pare tu madre. O sea, hay mucha gente que intenta actuar, yo lo he visto en magos, lo he visto en cómicos, y he visto que echaban muchas horas y mucho esfuerzo, pero no tenían ese, como dicen los americanos, el gift, el don, ¿sabes? Entonces, si tú no tienes el don, lo puedes trabajar mucho, pero yo creo que no llegas, es mi punto de vista, ¿vale? Ya. Y sin embargo, también hay gente que tiene ese don, pero luego no lo trabaja. Entonces, yo creo que tienes que tener el don y luego trabajarlo.
¿sabes? Pero yo creo que artista, tienes que haber nacido artista, si no es muy, muy complicado. Por ejemplo, Jandro, el mago que estaba en el hormiguero durante tantos años, Sí. él estudió teleco en la Politécnica de Valencia. Es un coco, es un fuera de serie, un tío superdotado, muy amigo mío. Entonces, durante sus años de facultad, yo ya le vi que él había nacido para esto. Y le dije, Jandro, no termines la carrera, te vas a dedicar a esto toda tu vida. No, que tengo que terminarla y tal. Y él la terminó. Pero luego me dio la razón, me dijo, es verdad, te tenía que haber hecho caso, porque efectivamente él no se ha dedicado a esto, pero yo veía claramente que tenía un don. Entonces le dije, tú, tío, has nacido para esto, entonces dedícate a esto. Pero no es fácil, ¿eh? Darse cuenta de para qué ha nacido alguien no es complicado. Bueno, y yo creo que hay muchas habilidades, como llaman los americanos, las soft skills, ¿no? que se trabajan. El sentido del humor me parece lo más complicado. Y creo también, y un poco por mi experiencia, las personas que me rodean, normalmente las personas con sentido del humor suelen ser personas también muy inteligentes. Ese es mi punto de vista. No es por echarte un piropo. Pues mira, te voy a contar porque hace poco hice un estudio de altas capacidades con Teresa, que tiene un estudio de psicología en Sevilla. Tengo una amiga que es especialista en altas capacidades, que se llama Carmen Santamaría, que por cierto te dije traer la podcast, que te va a chiflar. Y es divertidísima. Yo la conozco del programa de Mota. Nos vimos un día haciendo un sketch, ella es actriz. Pero ella ha trabajado toda su vida en empresas, en recursos humanos, entonces conoce muy bien el... Y me dijo, More, están haciendo un estudio de altas capacidades con humoristas. ¿Te apuntas? Y yo dije, bueno, yo sabía que tenía altas capacidades de pequeño, del cole, me habían hecho 1000 test. Pero fui a hacer el test porque me interesaba mucho esto que dices tú, ¿no? El humor, al final, es conectar puntos. Claro. Cuando tú te ríes de algo, te explico cómo funciona un chiste, que esto es muy divertido. Venga. Un chiste funciona porque tiene el setup y el punchline. Es decir, el setup es la preparación y el punchline es como el golpe, ¿vale? Entonces, cuanto más alejado esté la preparación del golpe, más te ríes, porque hay más sorpresa. Es decir, el humor es sorpresa. Y si no hay sorpresa, no hay humor. Por ejemplo, te voy a contar una, ¿no? Resulta que hay una señora en un balcón y de repente le dice al marido, Pepe, sube, que nos ha tocado la lotería. Y entonces, según va a cruzar Pepe, distraído, le atropella un camión. Y dice a ti, joder, es que cuando estás en racha, estás en racha. ¿Por qué este chiste funciona en la mente del espectador? Porque todo el mundo piensa que eso es un drama. Entonces, ¿dónde viene la sorpresa? La sorpresa viene en que ella se da cuenta de que ha muerto el marido, se queda con todo el premio y encima es como... Porque nadie sabe la relación que tenía él y ella. Entonces, ¿por qué te has reído? Porque hay sorpresa. Entonces, ¿cómo aprendes a conectar los puntos? Pues cuantos más puntos tengas, y tiene que ver con la pregunta de la creatividad, cuantos más puntos tengas, más eres capaz de conectar. Es decir, la creatividad, ¿cómo funciona? Puedo conectar un punto con otro punto y eso hace que aparezca una nueva conexión. Entonces, si tú eres una persona culta o eres una persona inteligente o eres una persona que tienes muchos puntos en la cabeza, eres capaz de mezclar una cosa con otra. Si tú no sabes quién era Napoleón, no vas a poder hacer un chiste de Napoleón nunca. Si tú tienes claro que Napoleón hizo una campaña en Egipto y que apareció en la enciclopedia y que apareció ahí la piedra Rosetta y demás, pues a lo mejor se me ocurre un chiste de la piedra Rosetta. Si yo no sé eso, es imposible, nunca voy a poder hacer un chiste de eso. Por ejemplo, Goyo Jiménez, que es un tipo que me encanta, Luis Pedraíta es otro que me encanta, me parecen fantásticos. Goyo Jiménez tiene una cultura increíble, entonces él te hace chistes, por ejemplo, de piratas. ¿Por qué? Porque sabe la diferencia que hay entre un bucanero, un corsario, un pirata, y entonces eso hace que él pueda establecer ciertas conexiones y cuando tú lo ves dices, ah, jaja, y te ríes. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo me enrollo, de verdad? No, me encanta, me encanta. Vuelvo al tema de la productividad y te leo una frase que es tuya. La productividad no va de hacer más cosas, sino de hacer las cosas correctas. Yo soy una friki también de esto de la gestión del tiempo. Tú también has escrito mucho, en las newsletters hablas de gestión del tiempo y quería profundizar en esto. ¿Qué es para ti la productividad y por qué enfatizas, ¿no?, esa gestión inteligente del tiempo y la priorización? Pues porque la gente se piensa que la productividad... Yo tengo una slide en una charla que doy que es un ejecutivo que está en una rueda del ratón de un hámster. Entonces yo siempre digo, esto no es productividad. Y de hecho la gente tiene mucho... Me dijo un alumno, dice, es que tu curso no es de productividad, es de efectividad, que me gustó mucho. ¿Por qué? Porque productividad suena a te voy a dar herramientas para que corras más rápido. Y eso es justamente lo que yo no quiero. Lo que yo quiero es que si yo te doy herramientas y tardas 1 hora en hacer una cosa, que tardes media. ¿Y esa media hora para qué la vas a dedicar? Pues básicamente para pensar. Por eso me entusiasma tanto la IA, porque la IA va precisamente de eso. Yo digo que la IA es mejoría, empatía y cercanía. ¿Por qué? Porque si tú aprendes a hacer una cosa mucho más inteligentemente, tienes más tiempo para pensar.
Y ahora mismo tú hablas de soft skills. Yo creo que la soft skill más importante que hay es la creatividad, sin duda. Y la relación que tenemos con la IA, Y más con la IA, ¿no? parte Porque- de la creatividad. ¿Y qué necesita la gente? Que tú trabajas en una empresa. La gente necesita tiempo para pensar y necesita dejar de ir como pollo sin cabeza. Entonces, cuando la gente dice, es que no sé qué hacer, es que no llego, digo, párate a pensar. Párate a pensar, párate a afilar el hacha y miras a ver cómo tienes que hacer. Pero es una cosa que yo aprendí en la facultad. Yo en la facultad de informática, cuando nos daban código para programar, nos decían, tenéis que hacer esto, que haga esto, ¿vale? Perfecto. Entonces nos poníamos a programar y yo sabía que funcionaba, porque lo había probado y sabía que funcionaba, que daba el resultado esperado. Entonces llegaba el profesor y me decía, eso es un 5. Y yo decía, pero ¿cómo que un 5? Si está perfecto. Y me decía, no, se puede depurar. Y yo me iba de allí maldiciendo al profesor, pero aprendí que efectivamente todo se puede depurar. Por eso yo soy un obseso de la productividad y si puedo hacer algo en 2 pasos en lugar de 5, prefiero hacerlo en 2. Y eso es lo que yo trato de inculcar a la gente, que sean curiosos y que tengan esa curiosidad innata de que cada vez que hagan algo digan, pero esto se puede hacer mejor, casi siempre se puede hacer mejor. ¿Y a ti sí te da la vida, More? ¿Tú tienes tiempo para las cosas que realmente importan? Pues sí, lo que pasa es que ahora estoy quitándome cosas, porque yo soy culo inquieto y entonces me gusta mucho abrir como espitas. Digamos que cuando tengo algo funcionando me aburro. Y eres muy poliédrico, ¿no? Además, tocas un poco renacentista, ¿no? Tocas todo tipo de... Mira, estoy metido en curso de IA, hice un curso de piano, hice un curso de magia con Jandro, hice un curso de emprendedores con nuestro común amigo Nuestro amigo Alejandro Vesga, Vesga. Alejandro. Ahora tengo el curso de IA, ahora voy a hacer un curso de biohacking o de salud con Sari Arponen, que es una autora increíble, y me gusta mucho como abrir proyectos porque a mí me divierte mucho crear contenido. Luego ya el estar todo el rato con lo mismo me aburre soberanamente, entonces yo necesito ahí delegar y que la gente me ayude con eso. Pero estoy todo el Como rato dicen los americanos, creando. ¿no? Los starters y los finishers, ¿no? Tú eres más starter. Yo ¿no? soy más starter, sí, Ajá. pero necesito gente a mi alrededor. Hombre, yo creo que aquí la clave es darte cuenta cómo eres tú. Entonces a mí me gusta mucho abrir cosas, abrir melones y luego soy malísimo gestionando. De hecho, yo hice un PDG, que es un programa de dirección general en el IES, y cuando terminé me dijeron, ¿qué has aprendido? Digo, que no quiero ser director general. Me dicen, pero si tú tienes empresa, digo, ya, pero una cosa es ser dueño y otra cosa es ser jefe. Y entonces hay que distinguirlo muy bien. Entonces yo, ¿qué hacía? Tenía una empresa y ponía un director general. Y me decían, ¿pero para qué lo quieres? Digo, para que me mande a mí lo que tengo que hacer. Y si no funciona, digo, si no funciona le he hecho, que para eso soy el dueño. Pero son cosas completamente distintas. O sea, yo me aburre mucho la gestión del día a día, me aburre soberanamente, pero me encanta crear cosas. Y además tengo mucha facilidad en crear cosas. Entonces, cuando estoy aburrido, por ejemplo, este verano estaba en la playa, súper relajado, y de repente digo, voy a hacer un curso de IA. Y entonces la gente me dice, ¿por qué? Digo, pues porque he llegado del punto del aburrimiento. ¿Cuándo eres más creativo? Cuando estás aburrido. Cuando estás en la ducha, cuando vas conduciendo, que llegas a tu casa que parece que te ha traído la Virgen María o el Espíritu Santo, o cuando de repente estás caminando solo sin móvil, que esto tiene que ver con lo de la atención. ¿Por qué? Porque en ese momento que tú estás relajado se te ocurren ideas. Por eso es muy importante aprender a aburrirse también. Y yo ahora, por ejemplo, me estoy obligando muchos días a aburrirme. ¿Te aburres? ¿Realmente te aburres? O... Llego al punto de divagar, es decir, cuando no tengo ningún estímulo, que no estoy leyendo nada, ni estoy con el ordenador, ni estoy mirando nada, de repente empiezo a conectar. Y por eso ahora me encanta salir a pasear yo solo. Salgo a pasear solo, sin ningún tipo de llamada de teléfono ni nada por el estilo, voy conectando y de repente se me ocurren cosas y cosas y cosas y cosas y cosas. Pero necesito, es como cuando meditas, que tienes como el agua turbia y de repente paras y ese agua turbia se sedimenta y empiezas a verlo claro. Pues eso para mí es una gran metáfora de lo que es la creatividad. Es decir, que dejemos de tener estímulos, ese ruido externo que tenemos, y de repente ese agua se vuelve transparente. Y ahí es cuando empiezan a florecer las ideas. ¿Tienes buena relación con la tecnología? No te Porque haces una para idea. alguien curioso como tú entiendo que ¿no? Te debe tentar coger el móvil, mirar, bichear, explorar. Me tenta mucho, pero me estoy cortando bastante. De hecho, mira, me he comprado esto, que recibo llamadas aquí. Ajá. ¿Para qué me sirve esto? Para dejar el móvil en casa. Entonces, digamos que yo tengo esa parte de miedo a que alguien me llame o tal, pero no tengo redes sociales, no tengo WhatsApp, no tengo nada. Si alguien me llama por lo que sea urgencia, pues tengo aquí. Si tengo que llamar de urgencia, llamo desde aquí. Ah, sí, o sea, ¿y ahora mismo, por ejemplo, vas sin móvil también? ¿O? Claro, lo he dejado ahí apagado porque vale, estamos vale. haciendo el podcast. Ajá. Vale, pero yo tengo esto, entonces si yo fuera paseando y alguien me llama, suena aquí. Ajá. Entonces yo puedo hablar directamente o con los cascos,
pero no tengo esa necesidad de estar mirando, no tengo la necesidad esa de la dopamina de a ver si me ha llegado un WhatsApp, que es lo que la gente tiene. Yo últimamente lo veo constantemente en las charlas. Veo gente que mira el móvil, entonces paro la charla y le pregunto, ¿qué has mirado? Y la gente es como, Bueno. ¿cómo que he mirado? Digo, sí, es que te veo que miras mucho el móvil. ¿Hay alguna cosa importante? ¿Está tu mujer embarazada? ¿Vas a tener... ¿Está tu padre en el hospital? Ese hombre o mujer le has dejado ya Claro, chafado el entonces, resto del día. pero luego les explico que eso es una cosa que yo empecé a observar en mí mismo. Entonces le digo, no es nada personal contra ti. Lo único que os voy a decir es que cuando miréis el móvil y lo desbloqueáis, estáis tirando de dopamina, estáis absolutamente contaminados, sois unos junkies de la dopamina, o somos unos junkies de la dopamina, y necesitamos ese gesto cambiarlo. Entonces, mete el móvil en un cajón y duerme lejos, porque es que si no, el problema del Face ID es que tú haces así, te reconoce la cara, tú vas a mirar la hora, se desbloquea, estás perdido, porque tu cerebro pide dopamina. ¿Y dónde vas? Al WhatsApp. ¿Dónde vas? Al Instagram. ¿Dónde vas? Al X, a lo que sea. Entonces, eso es muy importante, primero, darse cuenta de que somos adictos, ¿vale? Esto es como cuando eres alcohólico. Necesitas una reunión de alcohólicos anónimos. Pues esto es, necesitamos una reunión de dopamínicos anónimos, ¿sabes? Entonces, estamos todos súper enganchados a la dopamina. Si pudieras viajar en el tiempo, hace 20 años, ¿te darías algún consejo? ¿Qué crees que harías diferente si hay algo que hicieses? Yo haría lo mismo. Ya, porque una vez, esto lo he contado alguna vez, una vez escuché a Víctor Manuel en la radio, iba yo de estos viajes que me hacía de bolos, y le hicieron la misma pregunta. Entonces Víctor Manuel dijo una cosa muy sensata y dije, yo volvería a hacer lo mismo porque si no hubiera cometido esos errores no sería la persona que soy ahora. Y yo creo que eso es súper importante. O sea, creo que todos vamos a cometer errores y es muy importante cometerlos para darse cuenta y eso va moldeando un poco tu carácter. ¿Qué consejo me daría? Pues a lo mejor me diría, come un poquito mejor. ¿Por qué? Porque yo comía muy mal. Cuando a mí me diagnostican artritis a los 39, que yo empiezo a seguir pautas de alimentación, digamos, más sanas, a hacer más deporte, etc., yo me hubiera dicho, ve más tranquilo, come mejor y haz un poquito más de deporte, porque todo eso lo vas a notar cuando tengas un poco más de años. Sí, me hubiera gustado que hubiera aparecido More del futuro. Hola, soy More. Yo tengo 53, voy a cumplir 54 y estoy mucho mejor ahora que cuando tenía 39. Sí, te encuentras mejor. Pero infinitamente. Físicamente y psicológicamente. Bueno, nada que ver. Y se lo debo a mi artritis. ¿Y no te falla la memoria? ¿No notas? Porque, joder, yo tengo 45 y ya digo, ostras, se me están olvidando cosas que antes no se me Pues no, porque yo estoy todo el rato trabajando y ejerciendo la memoria. Entonces, una de las cosas que yo tengo, por ejemplo, yo cada vez que leo un libro, subrayo cosas que me gustan, pero luego los releo, esos subrayados y esas notas, igual que tengo un fichero como de frases. ¿Por qué? Porque si tú no ejercitas esa memoria de repetición, pues llega un punto en el que se te ha olvidado. Entonces hay mucha gente que dice, no, yo es que leo no sé cuántos libros al año, pero ¿te acuerdas de algo? Pues entonces no me vale. O sea, yo prefiero releer antes que leer. Ya. ¿Y cómo es un día del Mago More? Pues mira, yo me levanto porque yo trabajo en casa. Entonces, tengo que distinguir los días que no viajo y los días que viajo. Los días que viajo, pues normalmente me levanto prontito, me cojo un ave o un avión, voy al sitio, doy la charla y vuelvo. Hay días que doy charlas, que son en Madrid, que me resultan más cómodas, pero el día que tienes charla, tu cuerpo te lo dice. O sea, yo, por ejemplo, mañana no tengo charla, estoy relajado. Pasado tengo charla, ya me levanto con... O sea, ¿que sigues teniendo esa todavía adrenalina de la charla? O sea, no es tanto adrenalina en el sentido de ponerme nervioso, pero sí responsabilidad. ¿No? Sí, para mí es responsabilidad. Es decir, el cliente te llama, tiene un evento al año y para él es el evento anual. Para mí es uno más. Pero yo me meto en la cabeza que para mí también es un evento anual. ¿Por qué? Porque me autorresponsabilizo de que eso salga no al 100%, al 500%. Muchas veces me dicen, ¿te importa hacerte fotos? ¿Te importa no sé qué? ¿Te importa no sé cuántos? Y yo siempre digo lo mismo, yo soy tuyo desde que entro hasta que me voy. Entonces, haz conmigo lo que quieras. ¿Por qué? Porque yo entiendo que te debes a ese cliente y para él es un evento muy importante. Entonces, eso hace que yo ya me levante con el cuerpo distinto. Claro, cuando ya la gente no se da cuenta, pero dar una charla en público es agotador. Porque tienes que estar con los 5 sentidos, sabiendo muy bien qué mensajes te ha dicho el cliente, qué tienes que transmitir, y para mí es muy agotador. La gente dice, pero es una hora de charla, ya te lo sabes y tal. Dice, no, esto no sabes lo que es. O sea, es una hora que es como 8 horas de oficina. Y si ya tienes viaje y te tienes que ir a Canarias o te tienes que ir a Barcelona o donde sea, pues claro, hay días que salgo de mi casa a las 6 de la mañana y llego a mi casa a las 12 de la noche. Media jornada, lo que entiende todo el mundo como media jornada. Claro. Y todo eso con
el estrés que supone estar delante de un público. Y luego los días que me quedo en casa, pues normalmente me levanto, intento desayunar con mi mujer, mi hijo trabaja conmigo, que me encanta, y me pongo pues con comentarios, mirando material. Me gusta mucho leer. Hay un momento que es para mí genial, que es el de leer. Me sumerjo y entro en flow y de repente se me olvida todo a mi alrededor, tomo notas. Y luego hay otro momento para mí muy mágico, que es el momento de escribir el email. ¿Por qué? Porque me tengo que desconectar absolutamente de todo, hacer un ejercicio de abstracción de qué voy a hablar hoy, intentar conectar con una reflexión, y cuando termino de enviar el email, es como si hiciera, porque es otro más. No sé cómo lo he hecho, porque claro, yo cuando me pongo delante del ordenador a escribir, no tengo ni idea de qué voy a hablar, ni idea. Y de repente empiezo a darle vueltas y digo, vale, voy a hablar de esto. Saco la reflexión y cuando termino digo, no me puedo creer que haya escrito un email más. Y llevo haciéndolo ya 2 años y pico. ¿Qué ocurre? ¿Vas a seguir haciéndolo? Sí, voy a seguir haciéndolo. Sí, sigues porque motivado. me gusta mucho estar en contacto con la gente. La comunicación que tú tienes, yo tengo ahora mismo en la lista como 25.000 personas. 25.000 personas es una lista de correos que te abren un 60-70%. Eso es una barbaridad. Tú lo sabes porque Impresionante. eso es una barbaridad. ¿Eso qué significa? Que el engagement que tengo con esa gente, el enganche, es mucho más que con redes sociales. Entonces, y además es un canal en el que no hay ruido. Esto me lo explicó Irra Bravo, no es que me lo haya inventado Totalmente, yo. Es un uno de genio. los mejores storytellers que conozco. Para mí es el mejor, en español por lo menos. Impresionante. Y es impresionante. Entonces yo he compartido muchas cosas con él, obviamente. Fue él quien te empujó y te pinchó al podcast. Sí, yo luego le empujo para que haga charlas y le empujo para otras cosas. O sea, somos muy amigos. Entonces él me contaba esto y al principio cuesta entender porque dices, ostras, un email al día. Pero si lo que escribes es interesante, la gente lo abre. Y la gente lo abre en una ventana en la que no hay ruido. Si yo pongo algo en Instagram, que pongo también contenido, la gente lo ve, pero de repente hace así, pum, y como digo yo, veo un chino cortando melones. ¡Ah, qué divertido! Y luego veo un accidente de coches, y luego veo no sé qué. Y llega un momento en el que, ¿dónde queda tu mensaje? Queda lejísimos. Entonces a mí me gusta mucho ese canal. Y por eso me gusta potenciarlo. Y luego me gusta hablar con la gente, no me da tiempo a leer todos los comentarios, pero hay mucha gente que te pone cosas súper interesantes. Y un punto casi romántico, ¿no? Es como las cartas del siglo XXI. Sí, para Como mí... de cada día te escribo una carta. Para mí sí, porque cada día escribo una reflexión. Y luego todo eso me sirve a mí pues para darle vueltas, para reflexionar, para estar escuchando a la gente. O sea, me gusta mucho ese contacto con la gente. No, me parece, y tú lo pones en valor en tus libros, en tu newsletter, la voluntad, la disciplina, ¿no? Eso se trabaja y es un músculo que, bueno... Claro, Que como dice por ejemplo, Enrique Rojas, ¿no? Que llega más lejos un hombre con voluntad que un hombre inteligente. eso lo he dicho yo en mi primer libro porque esa frase me dejó muy marcado. Llega antes una persona voluntariosa que una persona inteligente. Y es así, y tú sí que eso lo tienes muy, muy cultivado. Sí, de hecho, mira, cuando algún día no puedo escribir el email por lo que sea, tampoco me preocupa porque es un hábito que ya tengo marcado a fuego. ¿Y cómo fue ese primer día que dejaste de escribir ese primer email? Porque eso es como... Me costó. Sí, ¿no? Me costó, sí, En pero... personas tan disciplinadas... Sí, lo que hice fue, se lo expliqué a la lista, le dije, chicos, me voy a tomar un descanso, he decidido no escribir los fines de semana, porque hubo un día que no sé por qué no escribí y al día siguiente un montón de emails, oye, ¿te ha pasado algo y tal? Y dije, mira, tengo que ser coherente también con lo que estoy diciendo, entonces necesito descanso. Y este verano, por ejemplo, he estado como 10, 12 días sin escribir y no ha pasado absolutamente nada. Y no se me ha olvidado el email y sigo haciendo el hábito, etcétera, ¿no? Pero fue un descanso un poco para mí como para decir, chicos, tenemos que parar un poquito. Sí, no, a veces es como no defraudar a los demás, pero no defraudarte a ti mismo, ¿no? Que casi es como que te pesa incluso más a veces, ¿no? Sí. Yo me había prometido que iba a escribir un... Hombre, yo lo hice durante el primer año y pico, lo hice, No, hice es la que- promesa, me comprometí. A mí una cosa que siempre explico, que hay que hacer el compromiso público, porque una vez que haces el compromiso público, mira, estoy ahora con un amigo que estábamos el otro día tomando un café y me dice, quiero adelgazar. Y digo, te has cagado porque te voy a pillar por banda. Y de hecho hablé de él en el email. Entonces le he puesto que todos los lunes me pone el peso, no sé qué tal, y digo, y díselo a cuanta más gente mejor. Ayer hablé con él y me dice, jo, es que lo que mejor funciona es decírselo a todo el mundo, porque cuando lo dices en voz alta es como que ya te sientes obligado. Hablabas del emprendimiento, te he visto, de hecho te conozco de los premios emprendedores de nuestro amigo Alejandro Vesga, al cual agradezco muchísimo el que nos pusiese en contacto. Te dedicas también a emprender. ¿Qué proyectos te gustan? ¿En qué inviertes? Pues mira, yo invierto, te voy a decir en qué invierto. Me gusta más la parte inmobiliaria, me gusta. Yo soy muy amigo de Carlos Galán, que tiene un curso fantástico que se llama Libertad Inmobiliaria, donde explica a la gente cómo comprar pisos y alquilarlos y demás. E incluso pisos muy, muy baratos. Está muy bien porque hay mucha gente. Hay un caso, por ejemplo, de una limpiadora boliviana
que empezó durante 2 años, no se gastó ni un café, compró su primer piso y ahora ya tiene 10. Y es un caso fantástico de emprendimiento también, ¿no? En este caso en ladrillo. Sí. Entonces a mí me gusta la inversión en pisos, me gusta la inversión en fondos indexados, porque es un robo-advisor, no hay emociones de por medio, va invirtiendo en fondos y es una manera fantástica, pero me gusta mucho invertir en empresas. Entonces ahora, por ejemplo, estoy en una empresa de videojuegos y vamos a lanzar en 15 días, un videojuego a nivel mundial. En Japón, en China, en Estados Unidos, en España. Estamos haciendo el primer videojuego del mundo en plataformas para ciegos, para invidentes, que es una pasada, porque tú vas por un espacio y tienes sonidos binaurales y tienes que recoger sonidos para luego hacer una composición. Entonces puedes jugar tanto si eres vidente como sin vidente. Y los invidentes nunca han tenido la posibilidad de jugar en plataformas a un juego, y es solamente para ellos. Y ese proyecto, por ejemplo, me encanta. Pero luego estoy también invertido en otras empresas. Ajá. Y también Por ejemplo, soy socio de la empresa que hace mis propios infoproductos, porque me gusta mucho el poder hacer productos digitales que enseñen otra serie de habilidades o cosas que no están regladas, por ejemplo, en universidades. Entonces me gusta mucho ese mundillo también. Siempre que veo algo que me gusta, intento meter un poco la cabeza. Aunque mi mujer me echa la bronca, Rosalía, no te metas en tantos fregados y tal. Pero bueno, yo soy como el Fairy, estoy metido en muchos fregados. En este mundo que te mueves tan poliédrico de tantas cosas, te habrán pasado todo tipo de anécdotas. No sé si nos puedes compartir alguna. Uf, es que tengo de todo. O sea, venga, alguna en el escenario, por ejemplo. Mira, bueno, una chica se meó de risa, literalmente. Se meó en el escenario. Esto fue en un pueblo de Ávila que se llama Villatoro. Y le estaba haciendo un juego de magia con una guillotina y tal, y me dice uno, es que se ha meado de risa. Digo, sí, ha sido muy gracioso. Y dice, no, que se ha meado de risa. Se ha meado de risa. Pero mira, me pasó una cosa. Yo hace muchísimos años hacía comuniones de niños pequeños. Y entonces, bueno, yo hacía figuras de estas de globos. Y entonces un día vengo de Córdoba de actuar. Y yo había hecho mi número de mago. Entonces me para la Guardia Civil. 3 de la mañana, de estos viajes que yo me pegaba de ida y de vuelta. Cuando eres joven te da igual porque no duermes. Y entonces me para. ¿Qué lleva usted ahí? Digo, abra el maletero. Abro el maletero y saco una camisa de fuerza. Y saco unas cadenas. Y había un cuchillo así de hacer un truco. Entonces, claro, los tíos dicen, eso es un arma blanca. ¿Qué hace una camisa de fuerza aquí? ¿Qué haces con cadenas? Yo era prácticamente un secuestrador. Y me dicen, ¿y eso? Digo, esos son globos. Y me digo, es que soy mago. Pero eso, ¿qué es eso de los globos? Y entonces hago así, lo inflo y le hago no sé qué, le hago una figura. Y hace el guardia civil, hace así. Digo, voy a hacer otra. Hago otra. Y entonces, cuando yo me voy por el retrovisor, porque me dijeron que tenían hijos, lo que yo veo por el retrovisor son los guardias civiles con un montón de figuras de globos que yo le había hecho. Entonces, con un monito, con un Pato Donald, con un no sé qué. Entonces fue muy divertido. Yo me iba diciendo, joder, fíjate, estos me paran y al final les hago yo los globos a ellos. Fue muy divertido, fue muy amable los tipos, ¿no? Pero es que me ha pasado de todo. ¿Y malos ratos que hayas pasado? Malos ratos. Mira, te voy a contar una que es medio anécdota, medio mal rato. Estoy un día dando una charla, ya conferencia, formato conferencia, y la típica charla que tú sabes que es tu día. Estás sembrado, la gente se está muriendo de risa, todo el mundo atento, la gente tomando notas, y de repente había un tipo en primera fila que no se reía nada. Nada es cero, estaba así. Con cara de búho, mirando, atento, pero no se reía. Y yo, que estaba haciendo la charla de mi vida, de repente miro al tipo, ¿y dónde se va mi mente subconsciente? Al tipo este que no se está riendo. Y yo empiezo a pensar, digo, lo estoy haciendo mal. Digo, pero por otro lado mi cerebro decía, no, lo estoy haciendo bien, está todo el mundo flipado. Y yo estaba pensando, ¿y este mamón por qué no se ríe? Entonces yo seguía. Y cuanto más avanzaba la charla, en vez de disfrutar, yo sufría, porque yo estaba viendo que ese tío no se estaba riendo. Y entonces mi concentración fue a ese tío que es el que no se estaba riendo. Y cuando termino la charla, me llega el cliente, yo estaba con un cabreo que no te puedes imaginar, no se había notado nada, claro. Me llega el cliente y me dice, More, hemos tenido aquí a todos los conferenciantes del mundo, todos los que te puedas imaginar, es la mejor charla que hemos tenido en la historia de la empresa, esto ha sido una cosa increíble. O sea, yo había dado la charla de mi vida. Y yo le pregunto a este tío, porque claro, yo quería desentrañar quién es este asqueroso que nos ha reído. Y digo, por cierto, había un tipo en primera fila que no se estaba riendo nada. Me dice, es Hans, es que es alemán, acaba de llegar ayer y no sabe nada de español. Y entonces de repente, eso fue para mí una lección increíble, porque yo dije, ¿te das cuenta? Acabas de prejuzgar a un tipo al que no conoces. Este tipo, el pobre, encima le tienes que dar las gracias y un beso, porque está viendo una charla
está siendo súper educado, no se está riendo porque no entiende nada, y encima tú, con tus prejuicios y tu subconsciente, en vez de disfrutar de la charla, lo que has hecho ha sido estar sufriendo. Entonces yo cuando le digo a la gente de hablar en público, siempre digo, tú fíjate en los que se lo estén pasando bien, porque como te fijes en uno que se lo está pasando mal, el feedback que vas a tener tú, tu retroalimentación va a ser absolutamente negativa. Entonces tú siempre fíjate en la gente que se lo está pasando bien, porque ¿quién te dice a ti que ese tipo no se está divorciando, que su madre ha tenido un accidente, que su hijo está en el hospital? Y tú no lo sabes. Entonces tú estás sufriendo por adelantado de una cosa que ni siquiera puedes controlar. No tiene sentido. ¿Y momentos memorables que hayas vivido que digas, fue esto? Bueno, Pues me lo por quedo en la ejemplo, mochila. para mí un momento fue la primera vez que yo estuve con Tamariz. Porque imagínate, o sea, de repente gente a la que tú admiras y estás actuando con ellos en el mismo escenario. A mí Claro, eso me igual, parece igual. una locura. Mira, el otro día cené con Juan, con Tamariz y con Sí. Jorge Blas. Y le comentaba esto, ¿no? Que yo aprendí o me cambió la vida gracias a que yo veía sus programas de magia, echaba la cinta de VHS para adelante, para atrás, hasta que veía cómo intentaba ver cómo se hacía el truco. Y de repente un día ves que estás en un congreso de magia actuando en el mismo sitio que él. Ostras, para mí eso fue, en general, gente a la que yo he admirado, que luego al final he conocido. Y me ha pasado a veces que viene gente que te quiere saludar y que tú ya admirabas. Esto es muy gracioso, ¿no? Por ejemplo, el otro día estoy con Enric Benito. Enric Benito es un médico que era un oncólogo muy reputado, de repente tiene como una crisis existencial, se va a la India, tiene un libro fantástico que se llama El niño que se enfadó con la muerte. Y entonces él, básicamente a lo que se dedica ahora, montó paliativos en Mallorca y es uno de los mayores especialistas en paliativos. Él ayuda a la gente a morir. Entonces me voy a ver la charla porque mi mujer me habla de este señor y vamos a ver su charla. Y yo veo la charla, me encanta él, tiene 75 años, se le ve la madurez, se le ve el pozo, se le ve que es un tío cultivado, que lo que te cuenta viene de dentro, o sea, maravilloso. Y yo voy con toda mi inocencia a saludarle y a decirle, oiga, ha estado fenomenal la charla, qué bonito ha sido y tal. Y llega el tipo y me dice, pero si tú eres mi profesor de inteligencia artificial. Entonces, esas situaciones en las que tú admiras a alguien y de repente esa persona te ha visto y te conoce, me resultan siempre muy curiosas porque hay como cierta afinidad, como que las frecuencias se cruzan, ¿sabes? Y me ha pasado con muchísima gente, de conocer a gente, es que te podría decir mil personas. ¿Y sigue habiendo cosas que te hacen ilusión? Sí, claro, sí, me hace mucha ilusión. ¿Sigue habiendo primeras veces? Y... Sí, me encantan las historias de gente que me motiva. Da igual que sean famosos que no sean famosos. Entonces, cuando me pongo en contacto con alguien, el otro día leí un artículo de un chaval que ha hecho una plataforma, que es argentino, creo que su abuelo era español, y ha hecho una plataforma para sordos que tiene 500.000 personas. Para sordos y gente como mi hijo que tiene parálisis cerebral para comunicarse. De repente le escribí por Instagram, porque le dije, tío, he leído el artículo, me ha encantado. Le empecé a seguir y vi que él me seguía de vuelta. Entonces, a mí conocer a esas personas me aporta muchísimo más. No estoy hablando de gente famosa, ¿sabes? Hay gente famosa que yo admiro muchísimo, pero no porque sean famosos, sino por lo que representan. Ayer estuve con Bisbal comiendo, que es muy amigo, y le admiro mucho porque representa todos los valores que a mí me gustan. Entonces, no es porque sea Bisbal y porque tenga no sé qué tal, no, es porque es un tipo que es trabajador, que es honesto, que es familiar, que es educado, que hace deporte, que come, que se cuida. Entonces, al final, a mí esos son los valores que me gustan. Y conocer un tío como Bisbal, por ejemplo, pues me gusta mucho. Me pasó lo mismo con Ilia Topuria, el día que le conocí. Me parece que es un tío fantástico, aunque no te guste lo de la lucha que hace y tal, pero los valores que le encarnan me gustan mucho. Entonces yo creo que al final me gusta conocer gente que tiene valores, ¿no? Tú dices también que incluso de tu propio hijo con parálisis cerebral aprendes que... Buah, que no te imaginas. ¿Qué significó eso para ti, para vosotros? Pues fue un shock brutal, pero por ejemplo en el caso de mi hijo Marcos nos ha unido mucho a Rosalía y a mí. Normalmente separa, este tipo de problemas separa mucho. Tú tienes un hijo con parálisis, pues económicamente cuenta que la mitad de tus ingresos se van a sus cuidados, a sus terapias, etc. Uno de los dos deja de trabajar para estar más pendiente del nene. La relación de pareja tienes que cuidarla mucho porque ya un hijo destruye mucho la relación de pareja, pues imagínate un niño con parálisis cerebral que es como 2 o 3. Encima que va empeorando con el tiempo, porque todos estos niños al final, pues lamentablemente terminan empeorando, ¿no? Y normalmente suelen morir antes que tú. O sea, es un drama el pensarlo, tela, ¿eh? Y en nuestro caso nos unió bastante. Entonces te enseña todo, claro. Tu escala de valores cambia de la noche a la mañana, pero no que vaya cambiando poco a poco, no, es que cambia de la noche a la mañana, es que tú el día siguiente te levantas y dices, tengo un niño discapacitado para toda la vida.
Entonces tengo dos opciones, o luchar o huir. Hay muchos que huyen y nosotros decidimos luchar. Y nos enseñan muchas cosas, por ejemplo, la paciencia infinita. O sea, con Marcos hay que tener paciencia infinita, porque no habla, te intenta decir cosas, pero hay veces que tú no le entiendes y él grita porque se desespera. Claro. Y eso es un acto de paciencia y luego un acto de, como dijo Rosalía una vez que nos entrevistaron a los dos, es un acto de amor infinito, porque es amor incondicional. Te enseña todo eso y te lo enseña mucho antes de lo que tú vas descubriéndolo con el paso de los años. Digamos que yo siempre digo que maduras, pero a toda velocidad. ¿Qué es el éxito para ti? Yo creo que va cambiando con el tiempo, ¿sabes? A medida que tú vas madurando, vas cambiando un poco la definición. Yo al principio pensaba que el éxito era que te fuera muy bien y ser muy famoso y ganar mucho dinero, pero luego te das cuenta que no. Entonces, yo luego he dicho muchas veces que el éxito es no tener fines de semana, porque lo que quiero decir es que yo trabajo sábados y domingos y me puedo permitir no trabajar los lunes, pero no tengo esa sensación. Yo cada vez que me preguntan en qué día de la semana es, tengo que pensarlo. Tengo referencias por las actuaciones y porque tengo el calendario, yo soy muy visual, entonces tengo el calendario de, vale, estos jueves estoy en tal sitio y tal, pero me cuesta mucho, o sea, no tengo esa sensación de levantarme un lunes y decir, jo, qué rollo el trabajo. Tampoco tengo la sensación de, oh, qué guay, hoy es sábado, porque yo siempre en mi cabeza estoy haciendo cosas. Entonces, eso es parecido al éxito, pero yo creo que estoy redefiniendo ahora. Entonces, sí, igual es estar más tranquilo. Yo estoy en época ahora de frenar un poquito, ¿sabes? O sea, estaba aplicarte tus consejos. Sí, efectivamente. Entonces estoy ahora en la época en la que quiero empezar a quitar cosas de la mochila pero yo creo que la vida es pendular. Entonces, yo cuando estoy muy tranquilo se me ocurren proyectos y me encanta hacer proyectos. Y cuando llego que tengo muchos proyectos, de repente me agobio, digo, tengo que soltar lastre y suelto el lastre y bajo otra vez. O sea, digamos que mantengo el globo, es como si fuera un globo aerostático y lo quiero mantener a la misma altura, ¿no? Pero no es fácil. Entonces hay veces que suelto el lastre y empiezo a subir con muchos proyectos y cuando ya estoy ahí, ¡boom!, de repente empiezo a bajar y digo, ¿qué te estás pasando? Entonces intento cada vez conocerme más, ¿no? También practicas la solidaridad, tienes diferentes proyectos, tu libro, de hecho. Pues mira, ¿no el es lucrativo? primero fue a Fundación Boba de síndrome de West, porque claro, yo tengo, Marcos tiene síndrome de West, conecto con la asociación, me ayudan mucho y yo se lo quiero devolver. Mi hijo va a un colegio que se llama Bobat, que es un tratamiento muy específico de parálisis cerebral y es un cole fantástico y entonces pues yo colaboro con ellos también porque los coles especiales son todos deficitarios. O sea, la gente piensa que funcionan así y es mentira. Tenemos que hacer sorteos, ayudas, subvenciones, o sea, todo el rato tienes que estar liado para cubrir al menos los gastos, porque son niños que no sé decirte la cantidad, pero son muy caros, porque tienen muchos terapeutas y porque son niños con unos cuadros complicadísimos, ¿sabes? Aparte de la ruta, el comedor, etcétera. O sea, entonces siempre ayudo a estas gentes. Y en el libro cuento la historia de una niña que se llama Hadisha, que es una niña que sus padres son marroquíes y nace en la Cañada Real. La Cañada Real es tremendo, tienes que ir allí para verlo, por mucho que te lo cuenten, es porque tienen 2 horas de luz al día, porque tienen placas solares, porque tiene que atravesar un campo durante 1 hora entera para llegar al colegio, o sea, un drama. Porque tiene crúzate tú ese campo. Claro, porque solo. tiene una especie de autobús, pero cuando el autobús ya ha pasado la hora, pues tiene que venir andando, en invierno es de noche, hace frío, hay barros y llueve. Entonces yo leo la historia de esta niña que quería ser médico en El Mundo y me quedé muy impactado. Pero tan impactado que estuve durante 2-3 noches sin dormir, literalmente, pensando, jo, yo tengo que hacer algo por esta chica. Entonces, no sé por qué me dio el flux y... ¿Fuiste a verla? Fui a verla porque contacté con el periodista me llevó a la ONG y la ONG me llevó a esta chica. Fui a verla y entonces llevamos ya ayudándola, mi mujer y yo, pues como 3 años. Y ya hemos conseguido que esa familia salga y está en Vallecas, en un piso, gracias a una asociación que se llama Techo, que es maravillosa, porque es una asociación que es una SOCIMI, es una asociación, digamos, de gente que pone dinero, compran pisos y los alquilan muy baratos. Tenemos un problemón de vivienda en este país tremendo. Si eres vulnerable, no te alquila nadie, porque han hecho una ley muy bien intencionada, como todas las leyes, pero con muy poca cabeza. ¿Por qué? Porque la ley lo que dice es, si tú alquilas a una familia vulnerable y la familia se declara vulnerable, tú no puedes echarla del piso. Si tú eres un propietario del piso. No estoy hablando, cuando hablamos de propietarios no hablamos de fondos buitre ni de miles de personas. Estamos hablando de una persona normal y corriente que alquila un piso y con ese alquiler está pagando la hipoteca de otro en el que vive. Y de esos hay miles.
Entonces le llega a esa familia y dice, ¿de dónde vienes? No, me llamo Hadisha, o me llamo Mohamed, o me llamo Adil. Ah, vale, ¿este es moro o hijo de moro? Porque tenemos muchos prejuicios. Esto es así. Y entonces dices, de la Cañada Real, vulnerable, tal, ya no te lo alquilo. Entonces, esas personas que han hecho la ley para defenderles, no les alquila nadie. Entonces es una ley que va justo en contra de ellos. Así como te lo estoy diciendo. Entonces, estuvimos durante un año buscando piso. No te imaginas, no, portazo, 5 meses de fianza, no te puedes imaginar. Entonces llega esta asociación que se llama Techo, que me dice, no, nosotros os ayudamos, pero se lo alquilan a una asociación. Entonces un día estoy entrevistando a Hadisha en Radio Nacional, cuenta su historia, Pepa, yo estoy de colaborador con Pepa, se queda flipada, y entonces me llama un chico que se llama Jaime, maravilloso, y me dice, oye, mira, he escuchado la historia, te quiero ayudar. Entonces Jaime y Sofía, que son su mujer, que es su mujer, hemos hecho una asociación que se llama Iluminando Caminos, un poco por decirte hacia dónde puedes ir, iluminándote el camino, y por Iluminando Caminos porque en la Cañada no hay luz. Entonces nos pareció un nombre muy chulo. Y esta asociación se dedica a ayudar a familias de la Cañada Real para que consigan un piso en un alquiler, digamos, más o menos razonable y puedan salir de ahí. Porque si tú vives en la Cañada, no consigues trabajo, desplazamiento, estás en la nada. Si tú vives en un sitio donde tengas metro, tu vida cambia por completo. Entonces, fíjate lo fácil que es ayudar literalmente cambiar la vida de una familia. Pero, lamentablemente, no te lo ponen fácil en ningún lado, porque intentas ayudar y es complicado. Y te tienes que buscar la vida para hacer este tipo de cosas. Entonces, todo este libro va para ayudar a la gente de la Cañada, las familias que tienen trabajo, que quieren salir, que pueden pagar un alquiler, digamos, mínimo, y que gracias a eso pueden sus hijos estudiar en condiciones. Es un tema muy difícil, podríamos estar hablando horas y horas y horas, conozco muy bien el tema. Al hermano de esta chica lo tuviste de chofer. Claro, Adil estaba de chofer y ahora está trabajando en un taxi. Y entonces, Hadisha ha terminado higienista bucodental, va a estudiar odontología, y su otro hermano, que se llama Ali, también está estudiando y tiene otra hermana pequeña. Entonces pasan de una familia que está en la Cañada, que les resulta muy difícil estudiar y trabajar, pues yo, ¿cómo me imagino el futuro de esta familia? Pues que tengan por lo menos 2 carreras universitarias, que trabaje Adil de taxista, que tenga su propia licencia de taxista y que hayan salido todos adelante. Y la diferencia entre el bien y el mal, como digo yo, es muy pequeña. Y luego hay una cosa que hablo mucho en el libro, que son de los prejuicios. Que esto es una cosa muy interesante, porque tú preguntas a la gente, oye, ¿tú eres racista? Y mucha gente te dice que no, pero sí lo son. Y todos tenemos prejuicios. Entonces, ¿por qué tenemos prejuicios? Porque son distintos a nosotros. ¿Sabes de quién tenía prejuicios Adil cuando fui a ayudarle a la Cañada Real? De mí. ¿Por qué? Porque él me veía como un rico que iba allí a aprovecharme de él. ¿Y yo por qué tenía prejuicios? Porque él es un moro. O sea, hacíamos chistes de esto, por eso lo cuento aquí abiertamente, ¿no? El more y el moro, ¿no? Claro, nosotros íbamos conduciendo y yo decía, podríamos hacer una serie, tío, el more y el moro. Porque él me decía, cuando tú hablas con él te das cuenta que somos muy iguales. Mi hijo Dani fue un día a la Cañada y flipó. Y se quedó el tío asustado. Porque dijo, ¿pero de verdad viven aquí? ¿De verdad viven en estas condiciones? ¿De verdad pueden trabajar y estudiar en estas condiciones? Entonces le dije, ¿te das cuenta cómo somos más parecidos de lo que pensamos? ¿Pero qué nos venden los medios de comunicación? Nos venden el insulto al distinto, tanto por un lado como por el otro. Entonces, Adil al final, cuando se dio cuenta que yo le quería ayudar de verdad, se lo contaba a sus amigos. ¿Y qué decían sus amigos? No, este tío se quiere aprovechar de ti, porque tú desconoces la otra realidad. Entonces hay que tener en cuenta que somos muy prejuiciosos. Pues vamos terminando ya hemos terminado, entrevista. Bueno, casi. ¿Por qué te gustaría que te recordasen? Pues yo creo que ¿Qué legado? Sí, porque ayudaba a la gente. Eso es lo que más me gusta. Por esa parte... Sí, bueno, y porque se lo pasaron bien. Es que yo siempre digo que me gusta reír y hacer reír y ayudar a la gente, pero yo creo que sí, que dijeran, oye, has sido buena persona. Había una historia que decían, ¿qué te gustaría que dijeran cuando estuvieras ahí de cuerpo presente? Sí. Pues yo me gustaría que dijeran, se está moviendo. No, pero, ahora en serio, me gustaría que me recordaran y que dijeran, More era un buen tío. Mira. Está avisando. Te está avisando ya. ¿Tienes alguna frase para terminar? ¿Algún moto tuyo? ¿Algo que le repitas a tus hijos que digan, esta frase es de mi padre? Pues tengo muchas que me gustan. Mira, me gusta mucho la de Abraham Lincoln, que la repito constantemente. La de si tuviera 6 horas para cortar un árbol, estaría 4 afilando el hacha.
Porque al final, ¿de qué habla? Habla de que hay que parar y afilar el hacha. Y afilar el hacha no solamente para productividad, afilar el hacha sirve también para la vida. Y luego hay otra que repito muchas. Te voy a decir otras dos. Mira, hay otra que me gusta mucho, que es de los hermanos Heath, de su libro Cambia el chip, que dice: el conocimiento no cambia el comportamiento. Es decir, yo cuando cuento cosas, o tú cuentas cosas, o todo el mundo cuenta cosas, la gente hace así con la cabeza y dice: ah, lo entiendo. Ya, pero hay un paso que es hacerlo. Entonces, por eso siempre digo, el conocimiento no cambia el comportamiento. Y luego, te voy a decir una frase de mi paisana, Santa Teresa de Jesús, que dice: lee y conducirás, no leas y serás conducido. Bueno, que no necesita explicación. esa no necesita explicación. Pues muchísimas gracias, More, por tu tiempo. Se me ha pasado volando. Que yo soy una friki del tiempo, entonces lo valoro mucho, por también tus libros y también por la generosidad puestos en ellos, y a los que nos escuchan también, muchísimas gracias por estar siempre ahí. Sí, aprovecho para decir que podéis comprar el libro, y si no queréis comprar el libro, pues sois unos trinchas, lo que podéis hacer es suscribiros a la página web amagomore.com, y entonces vais recopilando los emails, los imprimís, los coséis, los encuadernáis y os queda otro librito igual que este. Muchas gracias. Muchas gracias. El podcast de Mapi Hermida.